Bien, la segunda parte de los huesos tenemos effect of physical stress, un buen efecto del estrés físico. En los huesos tenemos Wolff's Law and the piezoelectric effect, la ley de Wolff y el efecto piezoeléctrico. También algo importante, por ejemplo, que dice acá, The Wolff Law gone bad, la ley de Wolff, o que está mal, que va mal, ¿verdad? Que esto determina, o sea, va encaminado hacia una enfermedad llamada osteoartritis. Vamos a ver un poco ahora cartilage tissue, los tejidos del cartílago o tejidos cartilaginosos. Bueno, acá tenemos algunas funciones del cartílago. Por ejemplo, nos dice units the bones of joints, une las articulaciones cartilaginosas de los huesos. También dice que capta también articulación de superficies como pons sinovial o los sinoviales de los huesos, las uniones de estos, ¿verdad? También nos dice que provides the framework, una división más o menos para desarrollar los huesos durante el proceso endocranial o osificación. Nos dice que cartilage has a very poor blood supply. El cartílago tiene un proveedor muy pobre de sangre, entonces tiene una probabilidad de sanar muy baja después de alguna lesión. Acá nos habla de perichondrium, que la mayoría de las células, la mayoría de los proveedores de sangre del cartílago viene de una vía que tiene difusión con de la sangre y está localizada en el pericondrio, que es a fibrous connective tissue that covers cartilage, un tejido conectivo fibroso que cubre el cartílago. Ahora vamos a ver the matrix. Tenemos, antes de eso vamos a ver primero three types of cartilage. Tres tipos de cartílagos: hyaline cartilage, fiber cartilage y elastic cartilage. Cartílago hialino, fibrocartilaginoso y cartílago elástico. Tenemos las células del cartílago que son chondroblastos, chondrocytes. ¿Cómo ustedes llaman en su área? Vamos a ver un poco si me pueden decir. Ahora sí, de matrix, la matriz. Tenemos matrix fibers. Dentro de esto están collagens y elastin fibers. Matrix transubstance. Dentro de esto podemos ver, por ejemplo, las proteoglycan molecules, que son las moléculas proteoglicanas. Vamos a ver ahora los tipos de cartílagos, type of cartilage. Hyaline cartilage, como dije hace rato. Dentro de esto podemos ver, por ejemplo, synovial joints, que son articulaciones sinoviales. También tenemos fiber cartilage o la fibrocartilaginosa. Dentro de esto podemos ver, por ejemplo, nos dice que implica muchos nombres, contiene una gran densidad de collagen fibers, con la fibra de colágeno. Luego tenemos de elastic cartilage, el cartílago elástico, que también contiene elastin fibers, contiene fibras elásticas.
acá nos habla de fascia. ¿Qué es fascia? Una definición: es un tejido conectivo en que la mayoría de los 4 tipos de tejidos contiene en más diversidad. Bueno, ejemplo puede ser ejemplo de tejido de un rango de tejido conectivo del hueso, el cual es rígido, la sangre, por ejemplo, el cual es fluido, el cartílago. Y también tenemos otro tipo de tejido conectivo, otro tipo de tejido conectivo que es fascia. También implica, por ejemplo, la función de los tejidos conectivos, que es conectar, ¿verdad? Bueno, el término de fascia, por ejemplo, en latín significa band, una banda, una bandita, ¿verdad? Como una curita, ¿verdad? Acá tenemos type of fascia, tipos de fascia. Puede ser fibrous fascia o loose fascia. También deep fascia o dense fascia. Areolar fascia o subcutaneous fascia. Me gustaría que me comenten un poco cómo llaman ustedes esto en su área. Luego vamos a ver components of fascia, los componentes de la fascia. Tenemos cells, fibers, ground substance. Cells, tenemos las células que serían mast cells, macrophages, adipocytes. Otro tipo celular, por ejemplo, de fibroblast. Luego tenemos de fibers, las fibras que pueden tener collagen fibers, elastin fibers, reticular fibers. Fibra de colágeno, fibras elásticas y fibras reticulares. Luego tenemos the ground substance, la sustancia que está más profunda, que puede ser, mejor dicho, está no tan profunda, sino más o menos en el medio, ¿verdad? Y describe, sería el intermedio entre las células y las fibras de la fase están localizadas, ¿verdad? Está compuesto por moléculas llamadas proteoglycans o proteoglicanos que ya vimos recién. Sigamos entonces. Ahora pueden ver imágenes. Las imágenes están súper explícitas, súper bien definidas. Si quieren ver a modo de ilustración, están acá, ¿verdad? Bueno, después tenemos the facial web, que sería la red facial. Acá nos habla de la anatomía. Anatomy of the facial web. Acá nos habla physiology of the facial web. Fisiología de la red facial, ¿verdad? Son, por ejemplo, definiciones que ustedes ya conocen. Dentro de esto, por ejemplo, podemos ver, acá nos habla de skeletal framework, que sería un margen esquelético. Todo un proceso. Bueno, en esto, por ejemplo, podemos citar, acá, por ejemplo, nos dice, the fascial net creates a cell-to-cell web. La red facial crea una red de célula a célula que se conecta a sí mismo otra vez. Luego nos habla que las conexiones están hechas en forma interna y a estas se adhieren las fibras citoesqueléticas a una larga interna llamada focal adhesion molecules. Estos otra vez se adhieren a integrin molecules y conectan finalmente de fibronectin molecules.
Son procesos ya sabidos por ustedes, ¿verdad? Solamente estamos citando, por ejemplo, acá los vocabularios importantes, ¿verdad? Vamos un poco al siguiente. Acá tienen más ilustración. Vamos entonces, facial response to physical stress. La respuesta facial a el estrés físico. Hace rato, por ejemplo, habló de the piezoelectrical effect. Hace rato, por ejemplo, decía que significaba piezo, significa pressure, o sea, presión. Dice acá que es un efecto en el tejido del hueso. Ya se discutió en la sección anterior. Acá nos habla de myofibroblast formation o formación de miofibroblastos. Acá, por ejemplo, es importante, nos habla de la presencia de alpha smooth muscle actin filaments, de los filamentos alfa músculo actin. También nos habla de los protomyofibroblastic. Acá pueden ver más imágenes al respecto, ¿verdad? Es un poco pesadito este archivo, por eso les puse como en la plataforma les puse como un enlace donde les va a llevar al Drive. Luego tenemos tendons and ligaments, tendones y ligamentos. A tendon connects a muscle to a bone. El tendón conecta el músculo con el hueso. Hay varios términos importantes como aponeurosis, después ligament, que es ligamento, otra vez fibroblastos. Luego nos habla de bursae and tendon sheaths, que están localizados en las regiones del cuerpo donde hay fricción. Esto ocurre porque existe fricción entre estructuras opuestas unas a las otras y son minimizadas. Que sea bursae, no. Acá, por ejemplo, dice algo importante que se produce una condición llamada bursitis. Dice que si la habilidad de un bursa es minimizar la fricción y entonces este se inflama, entonces se produce esta condición. Después también dice que si la habilidad del tendón es minimizar la flexión y esto sobrepone al mismo, entonces se inflama. Y la condición llamada tenosivitis. Acá nos habla que la membrana sinovial que contiene este film, ¿verdad? Este compuesto, ¿verdad? Contiene el líquido sinovial con él. Acá, por ejemplo, se puede ver. Generalmente, si no me equivoco, la rodilla. Bueno, después también nos habla algo importante. Dice que el tendón, the tendon sheath, es como una capa que envuelve al tendón, ¿verdad? Como una bolsa que envuelve al tendón. También algo importante como the synovial tendon sheath, que es la constitución del mismo. También tenemos retinaculum, que es una capa fina de fibras conectivas. Acá pueden ver los ejemplos.
Acá tenemos, estuve leyendo esto y me pareció súper bueno, súper importante. Properties of skeletal tissues, las propiedades de los tejidos esqueléticos. Tenemos stretch, estiramiento, contractility, contracción, weight bearing, también sostener el peso. Tensile strength, tensionar la fuerza, elasticity, elasticidad. Viscoelasticity, que es la viscoelasticidad, también puede ser un sinónimo de elasticidad. Plasticity, plasticidad, ¿verdad? Viscoplasticity, que también es sinónimo para plasticidad. Después nos dice elasticity and plasticity compared. Acá compara, por ejemplo, ambas funciones y sus diferencias. Después otra propiedad nos dice creep. Si nosotros vamos a traducir, por ejemplo, creep en el traductor de Google o alguna otra traducción, solamente creep sin las frases siguientes, vamos a encontrar, por ejemplo, diversos significados. Tenemos arrastrarse, reptar, deslizar. Si es como en cuanto a verbos, si en cuanto a sustantivo podemos tener como una persona repugnante o rara. Acá, por ejemplo, nos dice que el término creep describe el cambio gradual en la forma de un tejido cuando esto está forzado a aplicarse al tejido en una manera muy lenta y sustanciosa. The creep of the tissue puede ser temporal o permanente. Si es temporal, entonces el tejido es suficiente elástico para regresar a su forma original. Y si es permanente, perdón, la elasticidad del tejido ha estado excedido, entonces el tejido puede ser plástico. El concepto de creep puede ser negativo, como si se cambiara el tejido, la forma del tejido y la estructura sobre el tiempo, por una pobre postura. Creo que yo tengo este problema, entonces. Y luego también nos dice que puede ser positivo para cuando el cuerpo trabaja, ¿verdad? Para ejercicios, en donde también se hacen diversos cambios de la postura y forma, ¿verdad? Quiero que me comenten cómo ustedes llaman, como creep sería más o menos el equivalente en su área. Bueno, para finalizar tenemos review question, que son preguntas de repaso de la unidad de huesos. Tenemos acá, son 20 preguntas. Nos dice, what are the four major classifications of bone by shape? ¿Cuáles son las 4 mayores clasificaciones de huesos según su forma? Ejemplo de cada uno. Nombra y describe la mayor parte estructural componente de un hueso largo. Estas son preguntas que seguramente ustedes ya muchas veces ya contestaron, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos un enlace donde pueden encontrar más imágenes de todo esto, ¿verdad? Si quieren informarse más. Bueno, entonces la tarea va a consistir en responder las preguntas. Incluso ustedes pueden utilizar los conocimientos que ya tienen. No es necesario leer la bibliografía, pero sí echarle una ojeada, ¿verdad? A los términos acá que estuvimos viendo en inglés, de los cuales hicimos un breve resumen, ¿verdad? De lo importante, ¿verdad?